¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con su programa Noches sin Tregua, donde hablamos de política con P mayúscula desde hace 14 años y en el que tocamos todos los temas, desde la variedad y la diversidad del pensamiento de Costa Rica y el mundo. Hemos considerado que para esta semana es prudente, por muchos eventos que hemos visto, hablar de política exterior. Vamos a hablar de las relaciones de nuestro país con potencias, con Estados Unidos, con Rusia, con China. Y para eso, nada mejor que dos especialistas en el tema. Uno de ellos es Arturo Fournier Facio, el doctor en Derecho, quien fuera embajador de nuestro país en la Federación Rusa, y el otro es Mauricio Ramírez Núñez, académico, investigador, analista de política internacional y que se ha especializado en la República Popular China. Gracias por estar con nosotros, Arturo. Qué placer tenerte de nuevo en el programa. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes y siempre pues tratando de colaborar en que se discuta a fondo los temas. Mauricio, un gustazo verte y gracias por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias, estimado Claudio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Don Arturo, un placer también compartir con usted, así que muchísimas gracias y a sus órdenes. Ya regresamos con Arturo y con Mauricio en una noche sin tregua. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por continuar en nuestra sintonía y de una vez vamos al tema porque es importante. Si tuviéramos que caracterizar la política exterior costarricense antes de entrar a hablar de su relación con potencias, podríamos decir, ustedes me corrigen, que ha estado basada en cuatro patas de una mesa, diría yo. Tema de derechos humanos, paz y desarme, democracia y medio ambiente. Limita esas cuatro patas la posibilidad de que Costa Rica tenga buenas relaciones internacionales con todas las naciones del mundo, excluye a algunas naciones estas cuatro patas, estos cuatro vértices fundamentales de que Costa Rica pueda tener una buena relación con cualquier potencia sin importar su ideología. ¿Cómo ven el tema a partir de estas cuatro premisas? Arturo. Sí, yo soy muy necio en insistir en los principios de la Carta de las Naciones Unidas, ¿verdad? Se nos olvida a veces que tenemos un régimen jurídico internacional que nos insiste en la amplitud, más bien, no en la confrontación, no encerrarnos en nichos de supuestos amigos y enemigos. Acordémonos
¿verdad? Los principios son a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la paz, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, se decía en ese tiempo, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Y ahí sigue. Hay que recordar siempre eso. Mucha gente dice, que ha habido muchos errores, que no, ya las Naciones Unidas no sirven. Ha habido errores, efectivamente, quienes no cometemos errores, pero precisamente una de las cosas que hizo grande a nuestro país fue esa amplitud mental y la objetividad que tuvimos, que además nos permitió que nos buscaran de un lado y de otro. Por supuesto, siempre como país somos más amigos de este o de aquel. Eso todo el tiempo pasa. Pero si queremos tener nuestra voz en el mundo, como decía el canciller Gonzalo Facio, tenemos que pensar que es importante tratar con todas las naciones, con todas las ideologías, como también dice la carta, como dice la OEA, y, y tratar por este medio de contribuir a que el mundo sea mejor y menos violento. Mauricio, la misma consulta y te agrego nada más un elemento. ¿Es inocente esa Carta de Naciones Unidas en pensar que los países van a acatar o deberían acatar esos principios? Pienso que no. Y además de eso, me parece que debemos plantear aquí en la mesa un tema de discusión interesante que tiene que ver con lo siguiente, Claudio y don Arturo. Hay una línea muy delgada, ¿verdad? Hay una línea muy delgada para ser uno un país abierto al mundo, del respeto a la pluralidad y a la cultura y a la historia de los pueblos, y hay una línea, esa misma línea delgada para ser uno un fundamentalista, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí debemos entender eso. ¿Y por qué lo planteo? Porque si lo vemos desde una mentalidad de Guerra Fría, efectivamente, Claudio, don Arturo, pienso que eso sería una limitante, esos 4 principios, ¿verdad? Pero recordemos que la Guerra Fría se acabó hace 34 años y precisamente hoy el mundo está reconfigurándose una vez más, avanzando hacia un orden cada vez más multipolar, ¿verdad? Y eso implica precisamente que no todos los países, que no todos los continentes van a tener el mismo sistema político, la misma cultura política, las mismas tradiciones históricas, y por lo tanto, la pluralidad del mundo florece frente a 30 años de unipolaridad, donde lo que se estuvo imponiendo a través de la democracia liberal y en nombre de los derechos humanos fue un modelo económico que ya hemos visto que ha fracasado. La crisis del 2008 lo demostró y evidentemente ahí es donde se empieza a cuestionar en otras regiones del planeta ese orden unipolar. No podemos dejar de lado la Conferencia de Seguridad de Múnich del año 2007, donde el presidente Vladimir Putin dice que ni Rusia ni muchos otros países van a seguir aceptando un sistema unipolar donde solamente hay un poder por encima de los demás sin que nadie lo limite ni le ponga freno. Entonces, la pluralidad y esos principios de Costa Rica no nos limitan, al contrario, nos permiten sentirnos orgullosos de nuestra historia, de nuestra diplomacia, nos permite posicionarnos con autoridad en el mundo, pero a la vez no puede ser una forma de que más bien nos estemos aislando porque todos los demás piensan diferente a nosotros. Y ahí me refiero a la línea delgada entre ser uno un fundamentalista de lo que uno cree o tener una postura racional, pragmática y objetiva frente a los cambios del mundo. Inclusive una cosa, perdón, adelante. muy interesante en ese sentido. No vayamos lejos. Aquí, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, una diversidad de criterios en un nicho chirrisquitico, ¿verdad? Y entonces, una cosa que se nos ha olvidado lamentablemente y que muchos de los diplomáticos no están practicando es que no debemos de imponer los ticos nuestro criterio. Y eso nos ha ido
haciendo perder prestigio y autoridad en el mundo. Y eso yo lo sentí. Ya no era lo mismo eh, el respeto hacia nuestro país cuando éramos abiertos, objetivos y que tratábamos de construir el sistema de Naciones Unidas, que hoy en día que simplemente tratamos de obligar a algunas personas a que actúen como actuamos nosotros, que además tampoco somos perfectos, ¿verdad? Ahora, Arturo y Mauricio, nosotros allá en los años 80, por allá del 82, entre el 82 y el 86, establecimos una política que debió haber sido más desarrollada, que era la política de la neutralidad perpetua. Claro, no nos llamemos a engaño, fue en el gobierno de Luis Alberto Monge y era donde menos neutralidad teníamos en relación al conflicto de lo que sucedía con Nicaragua y la contra dirigida desde los Estados Unidos. Pero independientemente de lo que pasó en aquel momento, no debimos haber desarrollado, Mauricio, con más fortaleza ese principio que hoy en este mundo multipolar nos sería sumamente eficiente, a diferencia de aquel mundo donde era la Guerra Fría y parecía que había que tomar carta a la izquierda, carta a la derecha, con uno, con otro. Hoy pareciera que ese principio es más fundamental que lo que fue en aquel momento. Por supuesto, Claudio. Y gracias a Dios ya la Guerra Fría fue superada y no tenemos que apegarnos a esos esquemas, ¿verdad? Hasta cierto punto. Sí, A sí, ver si fue tiene razón, superada. Arturo. Hay gente que sigue Por pegada supuesto. mentalmente en esa Guerra Fría, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Pero yo creo que es la postura estratégica. Vean, la Academia Latinoamericana se ha encargado de desarrollar mucho el tema de cuál va a ser el rol de América Latina en este nuevo mundo, ¿verdad? Porque no podemos casarnos solo con un país ni solo con una potencia. Esa visión de la globalización como la conocimos se acabó, no va a volver a ser eso. El liderazgo tecnológico, comercial, económico ya no está en Occidente, está en Asia. Y eso implica una cultura distinta, una forma de hacer negocios distinta. Y entonces la neutralidad no es hacerse de la vista gorda ante las cosas que no están bien en el mundo, pero es una posición digna y estratégica para un país como Costa Rica, que tiene 5 millones de habitantes, que no tiene ejército y que no representa en ese sentido una amenaza para nadie. Pero además les digo una cosa, es algo tan básico y ahí sí hay una lección de la globalización, ¿verdad? Porque la globalización económica neoliberal nos decía que el capital no tiene fronteras, que no conoce culturas, ¿verdad? Yo puedo tener buenas relaciones comerciales y hacer negocios con cualquiera, ahí sí la nacionalidad no importa. Y yo creo que eso es una lección positiva en el tanto y en el cuanto. Cuando usted va a hacer un negocio con otro país o con otra persona, no le pregunta en qué cree o qué piensa de la democracia o de los derechos humanos, de lo que sea. Usted, en el marco del respeto mutuo, hace negocios y genera beneficios compartidos. Sí, perdón, si Precisamente, no solo negociaríamos con la mamá de uno. exactamente, don Arturo, correcto. Entonces yo creo que esa falta de sentido común, de pragmatismo y de claridad, ¿verdad? Lo impide esa visión de Guerra Fría que muchos políticos en nuestros países todavía tienen ahí y es en general, no importa en cuál partido político, lo vemos desde el Frente Amplio hasta Liberación Nacional, Nueva República, ni qué decir de Rodrigo Chávez. En esa misma línea de la neutralidad, algunos dirán, Arturo, de que no, jamás no podemos ser neutrales, tenemos que tomar una posición a favor de una nación por el arraigo, por el apoyo económico que nos han dado históricamente, eh, y estarían en ese ámbito. Y la neutralidad no funciona a nivel mundial, pero cuando uno va y ve un país pequeño, más pequeño que nosotros en territorio, como es Suiza, que ha sido neutral históricamente, metido en el centro histórico de hace centurias de conflictos en el puro centro de Europa, y cuando nosotros, respetando las grandes distancias, hasta se nos han definido como la Suiza centroamericana, ¿por qué no podemos nosotros desarrollar esos parámetros que acaba de decir Mauricio, que nos permitan una neutralidad de tratar bien a todas aquellas naciones, tener relaciones con todas las naciones del mundo y respetar la soberanía de cada una de ellas a lo interno de sus decisiones? ¿Por qué nos cuesta tanto eso? Es que precisamente es la confusión en que estamos. ¿Qué es la democracia?
Bueno, es un sistema fenomenal, como decía Churchill, es el peor de todos, excluidos todos los demás. Este, la democracia implica respeto, conocimiento, entendimiento. Y neutralidad no quiere decir de que nosotros apoyemos, por ejemplo, las masacres de Hamas o del ejército israelita en Gaza. No estamos aplaudiendo a ninguno de los dos, pero este, hay que ver que muchas otras cosas las tenemos que ver de una manera objetiva, porque no estamos nosotros manejando la diplomacia ni el gobierno de otros países. Tenemos que ubicarnos, ¿verdad? Ubicatex, como dicen los pachucos, eh, de qué estamos haciendo y qué es lo que estamos buscando. Porque así también, pues es evidente, ¿verdad? Cuando sucede una cosa buena, pues la aplaudimos; cuando sucede una mala, la criticamos. Pero no tenemos que estar necesariamente todo el tiempo haciendo pronunciamientos a favor de quienes son nuestros aliados más cercanos. Cuando uno habla de política exterior, para el caso de nuestro país, lo he dicho desde que tengo noción política, de que existo y de que tengo que preocuparme por mi país, he dicho siempre que nuestro país, al no tener ejército, que ahora ustedes hacían esa reflexión, está obligado a tener un extraordinario cuerpo diplomático y tener muy clara su agenda a nivel internacional, dentro del marco del respeto a las naciones. Por supuesto que uno comprende que hay naciones que en su devenir histórico, ahora que vos hablabas de democracia, Arturo, no tienen el mismo concepto de democracia nuestra. Hace algunos días, en un café que me tomé con Mauricio, le decía yo a Mauricio, que al costarricense le cuesta mucho comprender el por qué el ruso aprecia tanto a los líderes por largo tiempo. Desde la historia de los zares están acostumbrados. Y por qué los chinos están acostumbrados también a largos procesos donde quien dirige el país lo hace por muchas décadas y por muchos años. En Costa Rica partimos de la premisa de que esos son dictaduras, porque aquí cambiamos de presidente 4 años, cada 4 años. Son conceptos diferentes. Mauricio, Arturo, ¿cómo hacerle comprender a la gente que la democracia que nosotros disfrutamos es una democracia de corte occidental, a la que estamos acostumbrados, a la que defendemos y promovemos en el mundo, pero eso no quiere decir que otras naciones en el oriente del mundo puedan tener otros conceptos de democracia y otros conceptos de organización política? ¿Por qué cuesta tanto ese tema, Mauricio y Arturo? Mauricio. Bueno, a mí me parece que es vamos a ver, ahí sí entra algo que en las relaciones internacionales llamamos etnocentrismo. Y yo creo que eso es un concepto clave para comprender el por qué a nosotros en Occidente nos cuesta tanto entender que hay otros países, que hay otras regiones del mundo que tienen su propia cosmovisión y su propia forma de entender la vida. Y no solamente la vida, sino la política y hasta la misma espiritualidad. Y yo creo que los conceptos que hemos creado nosotros, la política moderna, ¿verdad? Los conceptos modernos ilustrados de la política occidental se volvieron universales o por lo menos trataron de universalizarse. Y entonces, por supuesto, que si yo miro el resto del mundo, que no es como Europa, como Estados Unidos, como Inglaterra, ¿verdad? Y los miro con esos lentes occidentales hechos desde esos centros geopolíticos de poder, obviamente nada me va a calzar y obviamente todo lo voy a ver mal. Pero yo les pregunto a ustedes, un país como China, por ejemplo, 5.000 años de historia, no estamos hablando de 200 años de independencia, estamos hablando de una civilización, porque China es un estado civilización que tiene 57 etnias distintas con 5.000 años de historia. Vamos a venir nosotros los occidentales a decirles cómo organizarse políticamente, cómo desarrollar sus propias leyes, cómo autogobernarse. Me parece absurdo, Claudio y don Arturo. Yo pienso que esos son los límites de nuestro pensamiento, de nuestros paradigmas y de nuestras formas de entender el mundo. El marco del respeto y la neutralidad precisamente nos permite tener la humildad para acercarnos a esas culturas, entender sus conceptos políticos, su tradición
y a partir de ahí sí entablar un diálogo entre iguales en el marco del respeto. Pero no entendemos eso aquí. Arturo, Pero no vayamos tan lejos, como dije antes. Eh, a quién admiramos nosotros mucho, a Europa Occidental. Veamos Inglaterra, que citó usted, Mauricio. Inglaterra tiene una monarquía y destina enormes cantidades del presupuesto al mantenimiento de la monarquía con todos sus y escándalos. podríamos hablar de alguien que está más cercano a nuestro históricamente, España. Sí, España también. Y el otro ejemplo que yo le pongo a todo el mundo para compararlo con esto de Rusia y de China. La señora Angela Merkel, ¿cuántos años estuvo seguidos? Prácticamente 17, igual que el señor Putin. Y sin 17 años. embargo, a ella no se le critica y a ella no se le dice que falsificó las elecciones como sí se le dice en el caso de Rusia. Entonces, ¿por qué en un momento sí aprobamos una cosa, pero no lo aprobamos en el otro? Y esto nos lleva también a una cosa esencial. Estamos eh, muy mal educados hoy en día en Costa Rica. Desde que eliminaron la educación cívica de los colegios, se ha venido deteriorando el conocimiento sobre la misma democracia que es el trapito dominguear de Costa Rica. Y anoche hablábamos precisamente en un grupo, ¿qué hacer? La gente ya no sabe ni qué es la división de poderes. Y para qué existen diferentes órganos de gobiernos y los frenos y contrapesos que no inventamos nosotros, los inventaron grandes pensadores europeos occidentales como Montesquieu. Entonces, es muy importante que sigamos profundizando y sigamos viendo lo bueno que hemos hecho y tratar de evolucionar, no involucionar. Nosotros dejamos al Mauricio en algún momento de tener relaciones con la República Popular China, por la misma República Popular China en el tiempo de Mao y demás, y con la que nos acercamos fue con antiguamente llamada Formosa, hoy Taiwán, y no vamos a entrar a discutir la historia que es muy rica de por qué esa división, no vamos a ir al tiempo de Chiang Kai-shek, al tiempo de Mao, no nos vamos a volver tanto, porque el programa no alcanzaría. Pero la verdad es que por mucho tiempo nosotros dejamos de lado a una potencia que estaba muy concentrada a lo interno, que estaba reestructurándose, que estaba cambiando, y de repente allá en los años, a ver, después del año 86, no, perdón, después del 2006, en el gobierno del presidente Oscar Arias, establecimos relaciones con la República Popular China. Sin embargo, esto es a título personal lo digo, a mí en ocasiones me da mucha pena de cómo nos comportamos con la República Popular China. Siento que desde el punto de vista de relaciones internacionales es vergonzoso el papel que a veces tenemos, y no solamente de este gobierno, podemos ir a otros gobiernos anteriores donde esa relación ha sido muy mal manejada desde el punto de vista de desarrollo de infraestructura, en donde han querido colaborar en muchos temas. Ahora bien, yo siempre digo, Mauricio, que hay una ventaja de las relaciones con la República Popular China. Ellos no se meten en los regímenes políticos de los países. A ellos les da igual. Ellos, si el presidente hoy en Venezuela es Maduro, con ese van a negociar. Si mañana cambia, negociarán con el otro. Si Costa Rica tiene una democracia, respetan el régimen democrático de Costa Rica de 4 años, nada más piden respeto para lo de ellos. Ellos tienen un mapa histórico que ya solo les falta a Taiwán para complementar. Eso es lo único de su lucha, pero ellos no andan buscando una hegemonía territorial y apropiarse de otras latitudes. Sí, de influenciar en temas económicos y otros, pero eso lo hacemos todas las naciones. En ese marco que te hago de referencia, de lo que es hoy la República Popular China, de nuestro acuerdo de tener relaciones internacionales de ellos, y del marco de lo que acabo de decir a nivel personal, de que en ocasiones me da mucha vergüenza de cómo actuamos en relaciones internacionales con ellos. ¿Qué análisis haces vos de cuánto llevamos? Estamos en el 20, vamos para el 26, 17 años, creo, 7 años, ok. por ahí. En esas 2 décadas, pongámosle, ¿cómo analizar las relaciones? Bueno, creo que han sido relaciones muy exitosas a tal nivel
que China se ha convertido en el segundo socio comercial de Costa Rica al día de hoy. No es menor cosa, ¿verdad? En la cooperación, los programas de intercambio cultural, académicos, realmente han fortalecido la relación entre ambos países, y no solamente eso, sino que ha permitido un entendimiento cultural mejor entre ambas naciones. Y me parece que eso es muy rico. Pero también me gustaría mencionar, Claudio y don Arturo, los 5 principios, que es lo que vos decías, Claudio, los 5 principios que rigen la política exterior de China hoy, no hoy, hace mucho tiempo. Número 1, la no injerencia en asuntos internos de otros estados, Es ¿verdad? de Naciones Unidas eso. Exactamente. El respeto mutuo por la soberanía y la integridad territorial de cada uno, la coexistencia pacífica, ¿verdad? La igualdad y el beneficio compartido que el presidente Xi Jinping ha llamado a construir una comunidad de destino compartido de la humanidad, donde dice que estamos en un barco y no podemos tirar por la borda a nadie, todos tenemos que estar adentro, ¿verdad? Y la no agresión mutua. Esos son los 5 principios de la política exterior de China que explican, además de un concepto muy, muy tradicional que se llama Tianxia, que ya habíamos conversado en un programa una vez con Claudio, que significa todo bajo el cielo, y todos bajo el cielo somos iguales, según la perspectiva china. Eso explica la necesidad de mantener relaciones internacionales en el marco del respeto y en la búsqueda del beneficio compartido. Para la filosofía política china, la política no es como la entendemos nosotros, la lucha por el poder nada más y del mátense unos contra otros a ver quién gana. Más bien el arte de la política, dice la filosofía tradicional china, es el evitar ese estado de naturaleza, diría Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre. Entonces vean que es una mentalidad totalmente distinta de la que tenemos nosotros sobre la misma política. Eso explica un poco el por qué China se relaciona también con todos por igual. Imagínense ustedes nada más que China pensara como piensa hoy Costa Rica, de que solo va a tener buenas relaciones con el que piensa como ellos, y simplemente no podría tener relaciones con nadie en el mundo, porque nadie en el mundo tiene un sistema político como el chino. Y ellos mismos lo dicen, nuestro sistema político es nuestro, no es exportable, no nos interesa exportarlo y se adecúa a las necesidades históricas del pueblo. Y precisamente las relaciones internacionales de China con el resto del mundo, como con Costa Rica, se basa en prestar la ayuda y la cooperación que sea necesaria para que un país como Costa Rica busque su propio camino al desarrollo. No busca imponer el camino, no sanciona a nadie porque no quiera tener negocios con ellos o buenas relaciones con ellos, como sí lo hacen otros países y lo estamos viendo actualmente. Entonces es una dinámica totalmente distinta. Ahora Algo vamos muy al caso de, parecido, perdón, vamos al caso, Claudio. no, no, es que ahora vamos al caso de Rusia, que vos lo conoces muy bien. Ah, bueno, eso es lo que Eh, iba a referirme. allá en los años 50, en el primer gobierno de José Figueres Ferrer, en plena calientita la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de don José Figueres Ferrer decide romper relaciones con la Unión Soviética. Pero curiosamente es el mismo don Pepe ya en los años 70, en su segundo gobierno, Ujú. el que restablece las relaciones con la Unión Soviética. Si mal no recuerdo era don Fernando Berrocal, el que le toca ser el primer embajador allá en la Unión Soviética. En aquella época sí había mucha injerencia, tanto de los Estados Unidos de América como de la Unión Soviética, de vender su régimen, de tratar de que las naciones en la Guerra Fría estaban conmigo o estaban contra mí, y las que estaban conmigo tenían que copiar mi sistema. Claro, eso era en el plano ideológico, porque tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos en ocasiones apoyaban a dictaduras que masacraban en muchos lugares del mundo, y ahí no se preocupaban tanto si era un régimen cerrado o democrático, era una cuestión de intereses. Pero ¿cómo analizamos hoy esa relación con Rusia, ya después de que no son las 15 repúblicas que integraban a la Unión Soviética, sino que solo es Rusia, pero que sigue siendo, a pesar de su desintegración, de la Unión Soviética, el país más grande del mundo en territorio? Pero la pregunta viene por acá. Ahora me llamaba la atención cuando Mauricio hablaba de un mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín y de muchas naciones del eje soviético. Y recordaba yo al ex embajador aquí en Costa Rica, Alexander
Dogarín, que me decía en relación a lo que venía haciendo Putin, decía, es que nosotros, después de la caída del muro y todos los problemas del sistema, de la desintegración de la Unión Soviética, sobre todo, estuvimos hincados por mucho tiempo, pero hoy en día nos estamos poniendo de pie. ¿Le cuesta a otras potencias comprender ese poderío ruso que vuelve de nuevo? Bueno, es que es lo que le iba a decir con relación a los principios chinos de que habló Mauricio. Precisamente mi experiencia como embajador en los años que estuve allá fue de un respeto absoluto del Estado ruso, de la Federación de Rusia, hacia Costa Rica. Inclusive una diferenciación positiva, ¿verdad? Porque ellos, para estar aquí en Centroamérica, en nuestro patio interno, ellos tienen muy buenas relaciones comerciales con Guatemala y no nos exigían a nosotros tener el mismo nivel de relaciones comerciales que tenían con Guatemala, bueno, y ni qué decir con Nicaragua. Este, y por ejemplo, el señor presidente hizo mucha referencia. ¿Qué es el fuerte de Costa Rica? ¿Qué es el nicho en que nos relacionamos mejor con Costa Rica? La cultura, la música, la Bueno, educación. vos conociste personalmente a Vladimir Putin. Sí, sí, sí. Ujú. Este, y entonces, eso es muy interesante porque jamás me dijeron, es que usted, porque está de embajador aquí, tiene que plegarse a nosotros a tal cosa. No, no, no. Era un respeto y nos trataban como iguales, como exige la Carta de las Naciones Unidas. Y evidentemente, pues, los intereses de ellos también son comerciales, como los de todos los países, pero sí mucho respeto, que eso es algo de lo que a mí me gustó y eso se mantiene al día de hoy. ¿Por qué, Arturo, nos cuesta tanto establecer relaciones comerciales con Rusia? Te lo digo porque el mismo ex embajador Alexandre Garín un día me decía, cuando se discutía mucho el tema de los trenes en Costa Rica y rehabilitarnos, y me acuerdo que decía, ¿por qué nunca nos consideran a nosotros, a los rusos? Si hay un país que sabe de trenes, que tiene un territorio enorme y que se ha desarrollado con ferrocarriles, es Rusia. Nosotros podríamos colaborar mucho en Costa Rica para el desarrollo de esa infraestructura. Y puede ser que también hasta sea muy atractivo en algunos productos de exportación y de importación entre ambas naciones, porque a diferencia de China, que ahora Mauricio nos decía es el segundo socio comercial de Costa Rica, ¿por qué en Costa Rica nos cuesta tanto ese segundo socio comercial con Rusia? ¿Le Sí, estará el país, la política, los políticos cobrando todavía la Guerra Fría a Rusia? sí, porque, bueno, la Unión Soviética, del cual Rusia era el elemento más grande, fue la cara del comunismo y la cara de la Guerra Fría en el otro sector, ¿verdad? Y entonces, pero además es una cosa que viene ancestralmente. Yo, pues he seguido estudiando, me encanta estudiar y bueno, yo escribo esa columna que han visto Sí. la semana en la historia, ¿verdad? Para devolver algo de lo que he aprendido y que leo. Y desde tiempos de los zares, he leído argumentos que le cambiase el nombre del zar Alejandro II o Pedro I por el de Putin y es prácticamente lo mismo. Es un odio ancestral que viene de la rivalidad interna en Europa y del conflicto también económico y cultural que ha habido entre Europa Occidental y Rusia o la Unión Soviética y ahora otra vez Federación de Rusia. Entonces, eh, eso nos lleva a que está metido mucho en el inconsciente nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo iba para allá en el 2016, la gente me decía, ay, pobrecito vos que vas para el comunismo, ¿cómo vas a sufrir? Y ya el sistema comunista había caído hacía 20 y resto de años, ¿verdad? Eh, la gente lo ve desde ese punto de vista y eso se agrava con situaciones como las que se dieron después del asunto de Ucrania, que me imagino que vas a querer que hablemos Sí, de ahora eso, vamos a hablar de eso. en que se ha prohibido al inicio hasta
la música rusa y la información. Somos un país que hemos defendido la libertad de información y sin embargo se nos ha prohibido ver la otra faceta de las noticias, de la información. Sí, sí, Y a no, eso, perdón, me gustaría claro. nada más agregar, imagínense el nivel del absurdo al que hemos llegado aquí en Costa Rica con esa mentalidad de Guerra Fría, que en la misma Asamblea Legislativa están bloqueadas las páginas de noticias rusas, por ejemplo. Algo inimaginable. No sabía yo eso. Bueno, pero vamos al siguiente tema para ir con China también, Mauricio. Resulta que no estamos en Guerra Fría, pero hay una guerra tecnológica. Y los pasos agigantados que ha dado China a nivel de tecnología son impresionantes. La velocidad que lleva, algunos dirán, es que se han traído a grandes científicos de otras naciones y los han incorporado en su economía para el desarrollo. Bueno, eso lo hizo también Estados Unidos de América, con Einstein, con otros alemanes y con un montón de gente, donde se llevaron a muchos grandes científicos para desarrollar temas de armamento y temas científicos que los llevó a ser una gran potencia como hasta el día de hoy lo son en Estados Unidos de América. Pero en el caso de esta guerra tecnológica, el caso de Huawei, ¿cómo no lo analizás? Porque a mí me llama la atención las contradicciones del presidente Rodrigo Chávez. Primero nos dijo un día que no se iba a meter en ese pleito, cuando vino de la reunión con Biden, en ese pleito entre los Estados Unidos y China, porque eso era un pleito de elefantes y que ahí Costa Rica no hacía nada. Pero lo que ha hecho, meterse en el pleito de elefantes al tomar posesión y seguir las instrucciones que le han emanado desde el gobierno de los Estados Unidos para el tema de esta guerra cibernética que tienen China y los Estados Unidos. Y el otro tema es que también en el mismo campo de esta guerra en que se metió el presidente, esa guerra de elefantes, resulta que en algún momento, cuando le preguntan sobre qué va a hacer al ingreso de Donald Trump al poder con el tema de Huawei y de los Estados Unidos en relaciones, dice que va a bailar la música que Trump le ponga. Eso no solamente es vergonzoso, aunque lo piense, no debería decirlo, por dignidad, pero está Costa Rica tan amarrada a bailar al ritmo que imponga Donald Trump. Yo creo que hoy es así porque el presidente lo ha permitido, Claudio. Incluso el mismo expresidente don Oscar Arias en varias ocasiones ya ha recalcado que las relaciones con cualquier país, aunque sea nuestro socio comercial número uno, tienen que ser en el marco del respeto y no de la imposición o del matonismo, en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente el tema de Huawei no es por las excusas que el gobierno nos está diciendo de que Huawei no firma el convenio de China, China no firma el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, de que China nos quiere espiar. O sea, todas esas son excusas absurdas y les voy a decir simple y sencillamente por qué. Porque todas las empresas que sí van a dejar permitir participar en el tema del 5G en Costa Rica usan equipos marca Huawei. ¿Sí? Se llame Liberty, se llame Claro, usan Huawei. Cualquiera, usan Solo a equipos. Alice se le va a prohibir. Solo a Alice se le va a prohibir. Entonces, evidentemente queda claro que después de la visita del presidente Chávez al presidente Biden, ¿verdad? Él venía ya con el compromiso de sacar a China de la batalla comercial en Costa Rica con los Estados Unidos. Y a cambio de eso, don Claudio, don Arturo, el tema de la firma de los semiconductores en Costa Rica que tanto anunció el presidente Chávez después de su regreso de esa gira. Entonces no es casual, no es casual, esa es la forma tradicional de hacer política, compañeros, es la forma tradicional de hacer política al estilo occidente, al estilo de las imposiciones, del unilateralismo, es la forma que ya en el mundo de hoy muchas partes, muchos continentes, muchos países lo están superando. Pero Mauricio, estamos en ese juego. en esa línea, oyéndote, me acabo de acordar que en ese gran desarrollo tecnológico que tiene China, una de las debilidades que está teniendo es la producción de semiconductores. Y es el gran cliente de compra de semiconductores a las empresas norteamericanas, inclusive muchas de ellas instaladas allá. ¿Por qué Y tratar? aquí en Costa Rica, aquí, de hecho que Costa Rica exporta conductores a China. Exactamente. Entonces,
por qué todavía se complica más comprender por qué involucrarnos nosotros en esa discusión? No lo entiendo, sinceramente no lo puedo entender, ¿verdad? De todo esto que hemos estado conversando, lo que me queda clarísimo es que Costa Rica está en una posición ridícula. Discúlpenme, pero ante el mundo estamos quedando como un ridículo. Eso no tiene ni pies ni cabeza para un país soberano, neutral, que tiene aquellos cuatro pilares Hablamos que al con principio. estas posturas es una contradicción. Eso sí es una contradicción que con esos cuatro pilares que tenemos del respeto a la democracia, la institucionalidad, los derechos humanos, dejemos que nos vengan a imponer sanciones que excluyan a una empresa nacional de poder, ¿verdad?, tener vínculos con empresas que les den mejores oportunidades, más rédito, mejor eficiencia económica y demás, y que nos impongan a firmar contratos con empresas que nos pueden salir costando 5 o 6 veces más de lo que la tecnología del mismo nivel nos puede facilitar otro país, pero más barato. Veo Arturo con ganas Lamentablemente, te veo que te pica de la ganas de entrar, pero te voy a tirar una de una vez. En aquel momento, cuando estaba el problema de Nicaragua y cuando el gobierno de Rodrigo Carazo eh, se involucró mucho y después también a favor de que cayera el régimen y después de Somoza, que había sido muy premiado por los Estados Unidos, el régimen de Somoza. Y después, con Luis Alberto Monge, más bien favoreciendo la contra, nunca vimos que Estados Unidos suspendiera visas de costarricenses. Y a mí me da la impresión de que aquello era un momento mucho más álgido, mucho más duro. Vos como ex embajador, como estudioso de todos esos temas, ¿tenés noción de aquella época cuando el comunismo era muy bravo en Costa Rica, que al Partido Comunista se le prohibieran visas en los Estados Unidos de América, por poner un ejemplo? sí, sí se daba. Sí, por ejemplo, un abogado amigo mío que trabajaba con la Embajada de Estados Unidos me dijo en determinado momento, Arturo, no pidas visa porque te la van a negar. Este, y entonces no la pedí, es mejor no solicitarla que tener un Pero rechazo. era no dártela, pero quitársela a alguien. Sí, quitársela a alguien si no oí. Sí sucedieron cosas, por ejemplo, cuando la famosa huelga de Limón del año 79, 80, no me acuerdo, don Rodrigo Carazo, de quien fui muy amigo, porque era muy amigo de mis papás y trabajé mucho con él en muchas cosas, deportó a dos funcionarios de la embajada soviética alegando que ellos habían promovido la guerra. Ese tipo de cosas lamentablemente Bueno, se dan. pero también hecho el Fondo Monetario Internacional, don Rodrigo. Sí, Ah, el que peca y comulga empata, como decía sí. Monge, ¿verdad? El presidente Monge. Pero son cosas que no debieran de darse, de acuerdo a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Y vuelvo a insistir, en mi majadería, en mi telele como abogado y como ex diplomático, de respeto por el régimen jurídico internacional. Tenemos que ver, evidentemente cualquier país puede decir, yo quiero que o acepto que entre una persona o no acepto, pero ya cuando se le ha dado la visa, más si son integrantes como estas dos diputadas de uno de los máximos De la poderes del República, Estado, claro. perdón, No, no, del poder del Estado son. Yo nunca por he visto eso, una suspensión de ese nivel. representantes del país y tienen también pasaporte oficial, ¿verdad? Ahora, Ese tipo de cosas no se deben de hacer. O pero voy a esto, Arturo. Una pregunta capciosa. ¿Es posible que eso se negocie entre gobiernos? Que el gobierno de Costa Rica le diga, yo estoy de acuerdo, y le hago la misma pregunta a Mauricio. Estoy de acuerdo en cerrarle las puertas a Huawei, pero ocupo un favorcito suyo, que me le quite visas a algunos opositores. ¿Será posible eso, Mauricio, Arturo? Yo lo veo totalmente posible, Claudio, conociendo muy bien cómo opera este gobierno y las cosas que han hecho, estando yo también trabajando un poco cerca de la política en los últimos años, no lo veo nada descabellado, ¿verdad? Esa es la forma en que trabajan y se desquitan con los oponentes, lo cual no tiene nada ni de transparente, ni democrático, ni como dicen ellos, ¿verdad? Que trabajan y son.
Y esto también me da para cuestionar algunas cosas, porque yo sí creo que a pesar que aunque el presidente Trump tenga la retórica que tiene y tiene esa postura, yo sí soy de los que creo, conociendo lo que está haciendo Estados Unidos hoy en la geopolítica mundial y el giro, el desacoplamiento con Occidente y el cambio de postura con Rusia y demás, y conociendo la naturaleza del presidente Trump, yo sí creo que con él se puede conversar. Ese cuento de que ahora está la mano dura y nos está imponiendo, miren, eso veámoslo con cuidado, porque incluso de estas sanciones a las diputadas no fue ni siquiera la administración Trump, tengo entendido, fue Biden, ¿verdad? Viene desde más atrás el asunto. Entonces, cuidado y no eso también está sirviendo como una capa de humo para hacer ver a Estados Unidos también de alguna manera como un opresor o un agresor y a la de menos, y eso es parte de la carta que está jugando el gobierno. Yo sí creo, con lo que está haciendo Estados Unidos hoy y la naturaleza de negociante, de mercader que es Donald Trump, yo sí creo que con él podemos conversar y él entiende razones. Ahora, Arturo, independientemente de que haya sido en el gobierno de Biden cuando se ejecuta la suspensión de algunas visas, por lo menos las primeras, las de las diputadas, no sé si las últimas, lo que queda claro es que es una política de Estado en los Estados Unidos el tema de luchar contra la tecnología china, en este caso de Huawei, justificada en temas de seguridad. Pero te hago la misma pregunta que le hice que me contestó Mauricio, que te la estaba haciendo también a vos. ¿Vos ves la posibilidad de la mano del Poder Ejecutivo en Costa Rica negociando suspensiones de visa para eh, adversarios o enemigos políticos, como los ve el presidente de la República? El asunto se complica con estas 5 visas también de los funcionarios del ICE, ¿verdad? Que, o sea, no fue solo con Eso las... es interesante porque, bueno, al momento que estamos acá en este programa no han sido reportados por los Estados Unidos esas 5 visas del ICE. El que dijo que iban a ser suspendidos fue el presidente de la República. Y, y una cosa que me parece a mí todavía más grave, bueno, ellos han tenido alguna relación evidentemente con Huawei, pero no le veo mucho sentido porque en realidad en ese tipo de cosas Estados Unidos tiene una gran potencia Y hay tecnológica, 2 o 3 funcionarios de esos que supuestamente, te repito, adelantó el presidente, porque todavía la embajada de los Estados Unidos no les ha reportado ninguna suspensión de visas, sino que fue el presidente el miércoles pasado que dijo de esas suspensiones. Hay 2 o 3 personas que ya ni siquiera son funcionarios del ICE. ¿no? Sí. Y una cosa que me preocupa a mí más aún es que tenemos un par de décadas de ser adalides del libre comercio, de los tratados de libre comercio, ¿verdad? Y tomar medidas de este tipo que no tienen sustento en esos instrumentos jurídicos internacionales que hemos promovido y que hemos buscado para tratar de mejorar Aquí el comercio internacional de Costa Rica. aquí el abogado sos vos. Ese trato que le están dando a Huawei rompe totalmente con lo que establece la ley de contratación administrativa en nuestro país. Sí, evidentemente. Por eso repito, yo que soy necio con lo jurídico, ¿verdad? Como abogado, porque hay normas, hay leyes. ¿Y qué pasa? Que después pueden venir demandas nacionales e internacionales y Tema de eh, seguridad jurídica. y el pago de daños y perjuicios. Y tras de que ya estamos empezando a tener mala fama internacional, como la que nos hizo el artículo de Le Monde sobre la violencia en Costa Rica y que ya se ve reflejado en la disminución de turistas en Costa Rica, este tipo de cosas también. Entonces, lo que hemos hablado, el clima, los negocios, tan importante para que vengan empresas extranjeras a radicarse en Costa Rica, a trabajar acá, a darnos empleos de calidad y a mejorar nuestro flujo mercantil e industrial. Todo eso nos afecta y nos trae perjuicios no solo en este gobierno, en los futuros. Arturo, vamos a Ucrania. Y podríamos volver al tema de que hablábamos antes de la defensa de los principios de Costa Rica
pero desde una posición que está también establecida, que es la neutralidad de Costa Rica. ¿Dónde está el error? En haber ido el presidente abiertamente, darle un apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia y hasta ser condecorado por el gobierno ucraniano, ¿puede ser el error o el error está en lo que pasó recientemente en una votación para condenar a Rusia por la invasión en Ucrania, donde Costa Rica se abstiene, si no me equivoco, junto con países como Corea del Norte, Nicaragua y otros tantos que también se opusieron o se negaron a, a dar este apoyo de castigo público a Rusia? ¿Dónde estuvo el error? En el primer acto de tomar partido a favor de Ucrania, o ahora, que aunque lo trate de disimular el canciller de la República, es evidente que la decisión que se tomó en la última es satisfacción del gobierno ruso. ¿Cómo lo analizas? Las cosas no son blanco y negro, siempre hay que verlo desde ese punto de vista. Y el hecho de hacer esa cita de que estamos con Corea del Norte, eso, perdón, pero yo no lo usaría porque es como decir estamos con los malos, ¿verdad? Veamos el hecho mejor y eh, analicemos la historia también. Yo les recomiendo leer este libro De Ucrania. de un periodista español muy bueno y este otro. Alejandro López, Ucrania, El camino hacia la guerra. Ujú. Perfecto. Son libros muy objetivos que denuncian inclusive errores del gobierno de Rusia o señalan fallas que consideran en el gobierno ruso. O sea, no son libros prorrusos para nada. Sin embargo, analizan desde antes cómo venía el asunto. En una de mis últimas columnas yo cito que en el año 54, 1954, a petición de Rusia, que en ese momento estaba junto con Ucrania en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se pasó la península de Crimea por razones administrativas a ser administrada por Ucrania. Tenían 300 años de amistad y de unión entre Rusia y Ucrania. Y la mayor parte de la gente, tanto en Crimea como en Odessa, como en el este de Ucrania, es gente de origen ruso, de nacionalidad rusa y principalmente de idioma ruso. Entonces, el asunto no es simplemente, como dice la gente, o bueno, como el nombre del libro, que la invasión de Ucrania. Es un asunto mucho más complicado y tiene que ver con una serie de aristas que vienen también de la Segunda Guerra Mundial. No sé si ustedes se acuerdan aquel criminal de guerra nazi ucraniano que se vino a esconder a Costa Rica y Estados Unidos protestó por eso. La Unión Soviética pidió la extradición. Bohdan Kosi, ¿se acuerdan de Sí. él? Que se ufanó ante el juez penal de Alajuela de haber asesinado niños, mujeres, ancianos en, en Ucrania por parte de un movimiento Bandera, de Stepan Bandera, que también él, si buscan ustedes en internet, verán que decía que habían limpiado por lo menos 300.000 judíos de Ucrania. Ahí hay una situación muy complicada y tanto Rusia como Ucrania están en esa unión entre Oriente y Occidente que pasan muchas cosas y lamentablemente Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron usando y están usando a Ucrania para tratar de liquidar comercial y económicamente a Rusia. Y entonces, si uno lo ve, la gente dice, ¿por qué negociaron Estados Unidos y Rusia sin Ucrania? Bueno, hace poco, 6 meses, un año, no me acuerdo, hubo una conferencia de paz
en Suiza, a donde negociaban solo Europa y Ucrania, no llamaron a Rusia, ¿verdad? Incluso nuestro Lamentablemente se vicepresidente vienen, fue, perdón. No, perdón, Stefan Brunner fue a esa conferencia. Vean lo vergonzoso de las cosas en este país, ¿verdad? Y hoy sí. cambia de postura también, ¿verdad? Que, bueno, Exacto, entonces si criticamos en aquel momento, si aceptamos en aquel momento que no se incluyera a uno de los sujetos activos, ¿cómo vamos a criticar ahora que no se incluya a uno de los sujetos activos? Pero lamentablemente también, ¿qué pasa? eh, Simplemente uno ve que el papel de Zelensky realmente es de hacer lo que le ordenan o lo que le exigen sus socios mayores o sus, Bueno, eh, y hoy es más evidente con el tema sus jefes. de ¿verdad? entregarle Y los con la recursos a Trump. visita de hoy Sí. de Zelensky. Primero pegó el grito al cielo, criticó al presidente Trump y hoy va para allá a firmar supuestamente un acuerdo sobre las tierras raras, ¿verdad? Digo, a Mauricio, propósito, en eso mismo, perdón, sí, dale, dale. perdón, a propósito de eso, hay todo un tema también que es legal, y el presidente Putin lo planteó en una entrevista la semana anterior. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero le preguntaban que si veía las posibilidades de sentarse a negociar con Zelensky. Putin decía, yo puedo negociar con cualquiera, no hay problema. El problema ahora de negociar con Zelensky es un problema legal, porque él legalmente hoy no es presidente de Ucrania. Su presidencia se venció legalmente hace 8 meses. Entonces, los que hoy tienen la potestad legal de sentarse a negociar algo y firmar algo que realmente quede ahí, que se vaya a respetar, es la Rada, es el Parlamento ucraniano, no Zelensky. Entonces, ese es otro problema técnico jurídico, digamos, que ya es objetivo y que está ahí, ¿verdad? Y que debe considerarse. Pero en esto, Pero Mauricio, también, bueno, lamentablemente, bien o mal, legal o ilegal, y Zelensky está sí, representando a Ucrania. pero vamos al Entonces, tema de Costa Rica. habría que tomarlo en consideración a él, a la Rada y al país, evidentemente. Pero, Pero volvemos a lo que decía Carlos Marx. En la base de todos los conflictos internacionales hay asuntos económicos. sí, a eso iba un poco porque la pregunta viene por acá. Cuando les hacía la pregunta si Costa Rica se había equivocado cuando le dio el apoyo a Ucrania y hasta condecoraron al presidente, o se equivocó ahora que se abstuvo de votar a favor de una condena para la Federación Rusa. Porque no estará nuestro cuerpo diplomático, nuestra Cancillería actuando para la gradería? Pregunto yo, porque en muchas ocasiones eh, el sesgo de la noticia, ahora que vos sacabas unos libros ahí que recomendabas leer, objetivos, el sesgo de la noticia, donde inclusive ahora vos decías, Mauricio, que los medios de información rusa en la Asamblea Legislativa nuestra no se pueden ver. ¿No será que de alguna manera las decisiones en política exterior no las estamos tomando dentro de la conciencia, dentro de esos 4 principios que hablábamos al principio, dentro de la Carta de las Naciones Unidas que nos hacía referencia Arturo, y de repente estamos tomando decisiones en el ámbito de que hoy es popular porque la gente está a favor de Ucrania y no de Rusia, o porque hoy los intereses que me marcan de estar cercano a los Estados Unidos es abstenerme de, de cuestionar a Rusia, ¿dónde queda no solamente ese juego de la política exterior nuestra, sino que dónde queda la autenticidad de la política exterior costarricense, o sea, la política exterior soberana de nuestro país? Más Arturo, grave aún, ¿dónde queda nuestra dignidad? eso es Porque terrible. si vos fundamentás y decís, bueno, cambié de opinión y explicás, tal vez, pero si simplemente haces algo por seguidismo, te pierden el respeto tus amigos, tus adversarios y tus enemigos. Y eso es una de las cosas que ha cambiado en política exterior de Costa Rica. Antes se nos respetaba en el mundo entero, como dije al principio, porque teníamos una línea bastante consistente y
tratábamos de mejorar el mundo, que es el sueño que todos tenemos. Hoy en día hacemos lo que nos piden y eso es muy peligroso desde todo punto de vista. Mauricio. Yo creo que el presidente Xi Jinping en muchas ocasiones ha dicho que la política de bloques a nivel internacional no colabora a construir paz, sino a generar tensiones y conflictos. Estamos en una época de grandes turbulencias geopolíticas que no es para menos porque estamos viendo un desacople del viejo orden internacional. Y ahora que don Arturo estaba enseñando un libro, yo quiero también recomendarles este, que es de un pensador francés recientemente publicado. Yo creo que para ser francés es muy revolucionario y muy rebelde de publicar un libro con este título, pero hace un análisis del por qué ese desacople de Occidente y del por qué es imposible que esta guerra la vaya a perder Rusia o la gane Ucrania. Y él toma datos antropológicos y estadísticos incluso, y vea qué cosa más interesante. Por ejemplo, habla que China produce hoy más ingenieros que Estados Unidos. Rusia produce hoy más ingenieros que Estados Unidos. Y él ve los datos y él dice, pero además, los ingenieros y los grandes científicos que está produciendo hoy Estados Unidos son chinos o son de otros países. Entonces, el hecho de no entender estos detalles hace que en el plano de la política internacional nos pensemos en bloques desde Occidente y no estemos entendiendo la verdadera realidad del agua que corre bajo el puente en el mundo de hoy. Y es que los bloques ya no existen porque no hay ideologías. Ahora son intereses comerciales transitorios. Así es, definitivo. Bueno, ahí se nos fue el programa. Creo que nos quedan varios temas. Me hubiera encantado también tocar el tema de Europa, el vaivén de Europa ahora, una Europa con Biden o una Europa sin Trump, pero ahí será más adelante que nos vuelva a invitar para tocar esos temas. Agradecerte, Mauricio, Con mucho gusto. Arturo, la participación en Noches sin Tregua. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todas las personas que nos ven. Sigan sintonizando este programa con P mayúscula que lo necesita Costa Rica. Yo creo que es tiempo de conversar en el marco del respeto, pero con una mentalidad crítica y clara sobre la realidad nacional. Muchas gracias y un gusto, don Arturo. Analizar, estudiar, fundamental. Gracias, Mauricio, gracias Arturo, pero sobre todo a usted por ese compromiso de todos los domingos a las 8 de la noche y nos vemos en 8 días. Un abrazo. A la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon. Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.